Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional, este programa sobre el acontecer internacional que les compartimos todos los martes y los sábados. El día de hoy va a ser un programa interesante, les vamos a llevar a sus hogares el inicio de esta cumbre de la Liga Árabe que tendrá lugar en Qatar. Un tema que es importante revisar en torno a varias aristas. Las reformas pendientes a la Liga Árabe en un momento de revueltas y de convulsiones políticas en el mundo árabe. El tema de Siria, que ha causado revuelo a nivel internacional y que sigue cautivando la atención de la opinión pública. Y por último, y no menos importante, el predominio regional de Qatar. El 22 de marzo de 1945, la Liga de Estados Árabes fue fundada por Egipto, Irak, Líbano, Arabia Saudita, Siria, Jordania y Yemen, a los que posteriormente se unieron Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Omán, Mauritania, Somalia, la Organización para la Liberación Palestina, Djibouti y las Islas Comores. La Liga Árabe es una organización cuyo propósito es fomentar la solidaridad y cooperación entre sus miembros, evitar conflictos internos y trabajar a favor de una solución duradera para Palestina. Desde sus orígenes, ha sido la principal voz de los países árabes ante la ONU, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional y otros entes supranacionales como la Unión Europea o la Unión Africana. El primer hecho trascendental que afectó la unidad árabe aconteció en 1979, cuando Egipto fue suspendido de la Liga Árabe en virtud de un acuerdo de paz que había sellado con Israel, por lo que la sede de la organización, que se encontraba en El Cairo, fue trasladada a Túnez, hasta la readmisión de Egipto en 1989. La Liga Árabe ha reforzado su papel y protagonismo internacional, luego del aumento de la tensión política conocida como Primavera Árabe, además de estar vinculada a los conflictos internos en Libia, a la que le suspendió su membresía de febrero a agosto de 2011, una vez derrocado el régimen de Muammar Gaddafi, así como a Siria desde noviembre de ese año a la fecha, en represalia por la violencia contra manifestantes civiles. Estructuralmente, la Liga Árabe se compone por un consejo integrado por los Estados miembros que se reúne 2 veces al año, con posibilidad de encuentros extraordinarios a las que acuden los jefes de Estado u otros representantes, cuyas decisiones se toman mediante el voto que representa a cada uno de los integrantes y que tienen la opción de no acatar lo votado. Asimismo, cuenta con una Secretaría General constituida por 14 departamentos que se ocupa de cuestiones económicas, políticas, culturales y educativas de la región. El mundo árabe se prepara para recibir la 24 cumbre de la Liga Árabe que tendrá lugar en Qatar. Un encuentro que se antoja importante debido a la necesidad de instrumentar una serie de reformas pendientes para revitalizar esta alianza que enfrenta una serie de torbellinos y de contratiempos que pasan necesariamente por la incógnita Siria. Hasta ahora el reto más desafiante y más peligroso de una guerra sectaria que no para y que parece vincular a los intereses geopolíticos y estratégicos de las potencias medias y también de las potencias occidentales. La llamada Primavera Árabe ha puesto en evidencia las necesidades impostergables de la reestructuración de la Liga Árabe. Este conglomerado de países que durante años ha figurado como el principal vocero ante las organizaciones internacionales de carácter multilateral y cuyo papel regional ha tenido que revitalizarse luego de las tensiones provocadas por la llamarada de protestas políticas alimentadas por la falta de libertad y democracia en muchas de las naciones de la región, topándose con los casos más espinosos y difíciles de Libia y de Siria. Si vamos de izquierda a derecha, en el norte de África está el Magreb, que en árabe quiere decir que es donde se pone el sol, el ocaso, el Magreb. Y ahí tenemos activos miembros de donde surge incluso la Primavera Árabe, porque tenemos a Túnez, tenemos a Argelia,
tenemos a Marruecos. Y ahí fueron los primeros destellos de estas transformaciones, sobre todo en Túnez. Sí se logró concretar un cambio de régimen y no podemos olvidar a Libia, donde con gran violencia también hubo otro cambio de régimen. Los dolores de cabeza de Libia y de Siria encontraron respuesta en esta alianza de países árabes que terminaron por otorgarles un asiento a las fuerzas de oposición cuando se decidió extenderles el reconocimiento legítimo a sus representantes. Justamente en noviembre del 2011, Siria fue suspendida como miembro de la Liga Árabe y su escaño se le transfirió a la Coalición Nacional de las Fuerzas de Oposición y la Revolución Siria, un paraguas de múltiples fuerzas antigobierno que engloban a los diferentes partidos y figuras rebeldes, quienes por cierto se han jactado de haber impuesto esta medida de presión contra el régimen alawita de Bashar al-Assad, quien sobre todo ha considerado a la Liga Árabe como un rehén de la política de los países ricos en petróleo y gas, tales como Arabia Saudita y Qatar. Al mismo tiempo, yo considero que desde antes, desde cuando se dieron las dos guerras del Golfo y sobre todo la de 2003, la Liga demostró una incapacidad total para asumir una postura más clara, porque hay divisiones internas en base a esas tres regiones geopolíticas que mencioné, y hay divisiones porque cada una tiene sus fortalezas y debilidades en las negociaciones con Europa, con la que tienen mucho que ver, y con las grandes potencias, como es el caso de la actual Rusia y de China. Pero en estos días hemos visto que el Líbano está pidiendo que reinstalen el asiento de Siria con el régimen de Bashar al-Assad. A lo largo de su trayectoria política e institucional, la Liga Árabe ha demostrado tener divisores internos. Recordemos a los partidarios y detractores de la Guerra del Golfo Pérsico, pero también momentos de cohesión colectiva muy importantes que encontraron sustento en la lucha histórica de Palestina para convertirse en un Estado soberano e independiente, no sin las sangrías que ocasionaron la decisión clave de Egipto de firmar un tratado de paz con Israel, un hecho que más adelante le cobró la vida al presidente Anwar el-Sadat. ¿Qué desacuerdos históricos han existido en la Liga Árabe que lo han dividido? Si nos puede proporcionar algún ejemplo, pero también cuáles han sido sus grandes momentos de unidad y de cohesión. ¿La Guerra del Golfo Pérsico, posiblemente? Primero, antes de esto, había la Guerra Fría. Sí. Los árabes eran divididos entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sí, ha existido en 1970, cuando los palestinos tenían problema en Jordania con el rey Hussein en este tiempo. Se mostró más, pero no adentro de la Liga como organización, pero entre árabes en general, en la guerra de 73 ante Israel, cuando decidieron de usar petróleo como una arma, y como una arma para presionar a los poderes del tiempo. Esta historia lamentablemente pesa mucho en la conciencia de la gente, de los líderes, y complica la vida de las nuevas generaciones. Incluso prevalecen desacuerdos sobre el paquete de reformas que propuso el entonces ex secretario general de la Liga Árabe, Amro Moussa, sobre la necesidad de renovar a esta importante institución. Él proponía la necesidad de crear un parlamento panárabe, un tribunal de justicia, un consejo de seguridad y también, muy importante, un banco de desarrollo en el que participen todos los países miembros. Sin embargo, en la actualidad ya existe un parlamento árabe provisional que de alguna manera tiene la misión principal de practicar las resoluciones que emanan de las cumbres árabes. Sin embargo, han surgido varios diferendos sobre los ritmos y las formas de este paquete de propuestas y de cambios y que encuentran sustento
en estas ideologías tan distintas entre grupos más conservadores hasta las alas más progresistas. Esas eran las propuestas de Amer Moussa y eran muy buenas, pero en tiempos de mayor tranquilidad en la comunidad árabe. Ahora resultaría imposible tener un parlamento árabe, resultaría imposible que la Liga asumiera un papel de unión árabe. Entonces sí creo que la Liga está en un predicamento, pero en sus años de existencia que va a cumplir, no ha logrado en momentos críticos unificarse ni defenderse al nivel de las exigencias de la región, por esas divisiones internas que hay. La Liga Árabe enfrenta su talón de Aquiles con el panorama tan tambaleante en Siria. Hasta ahora, la revuelta más violenta en el mundo árabe, que encuentra sustento en el recrudecimiento de una guerra civil en este país de mayoría sunita que busca desbancar al régimen alawita de Bashar al-Assad y también a la influencia del Irán chiita. Los choques armados entre las fuerzas del gobierno y de la oposición están amenazando con ampliar las cicatrices de una guerra que también se ventilan en los divisores de la comunidad internacional. Como sabemos, Estados Unidos y la OTAN son más partidarios para favorecer a un régimen democrático y pro-occidental, mientras que Rusia y China se han encargado de vetar las resoluciones del Consejo de Seguridad, sobre todo porque abrigan intereses muy particulares y geoestratégicos en Siria. No es una razón a dejar a todo un pueblo a ser así destruido de esta manera. Los rusos están jugando de manera muy fuerte frente a esta indecisión norteamericana. ¿Y qué me dice de la labor que ha hecho China, que también ha bloqueado algunas resoluciones del Consejo de Seguridad? China no está muy involucrada en los asuntos del Medio Oriente en general. Todavía están siguiendo a los rusos de distancia. No siempre por razones políticas, por el asunto mismo, pero a veces para no dejar todo a los Estados Unidos. Pero China tiene una tarea muy grande en el Medio Oriente porque ellos van a depender mucho del petróleo árabe. Y está respaldando a Siria. Entonces hay potencias grandes que están defendiendo el caso o defendiendo a Bashar al-Assad, pero también hay simpatizantes con intereses, porque la cercanía de Siria con Israel, bueno, posiciona a Irán en una situación favorable que puede arriesgar la estabilidad en la región. Pero hay otros poderes medios regionales que también están jugando en el panorama e influencia de este conflicto. Turquía, el país que comparte frontera con Siria, ha reforzado sus capacidades militares a través de la OTAN y sus misiles Patriot para defender su frontera sur ante la posible amenaza de ataques aéreos provenientes de Siria. Se dice que este país puente, en conjunto con Arabia Saudita y Qatar, están transfiriendo armas a los rebeldes sirios y financiando a los defensores de la mayoría sunita, la guerrilla del Ejército Libre Sirio, que hace todo lo posible para destronar a Bashar al-Assad. El emir qatarí es considerado por muchos como el mejor amigo de Occidente, mismo que abriga la base estadounidense en Doha y como un mediador ante los inesperados cambios políticos producidos por la primavera árabe, aunque paradójicamente se trata de una monarquía absoluta y hereditaria en la que no se practican elecciones y el poder legislativo y judicial están subordinados a la figura del príncipe. ¿Será que por esta razón Damasco habla de un complot persa y sunita dirigido desde Doha? El comercio de armas está en condiciones de un gran anonimato y lo que sí se advierte es que hay intereses muy fuertes de los países donde se producen armamentos y no necesariamente que exista el complot, sino que lo que se quiere es que haya un cambio de régimen en Siria.
para bien o para mal, yo creo personalmente, sin ninguna intervención de opinión fuera de un esquema diplomático, que sería para bien, porque tendría que abrirse. Mientras que los insurgentes sirios más moderados se quejan de no haber encontrado apoyo suficiente por parte de Washington y la Unión Europea, el mundo occidental parece estar muy preocupado por la atomización de la oposición y las variadas ramificaciones y células de combate que existen actualmente peleando en Siria. Una fuerza que está ganando terreno y sobre todo cautivando a los jóvenes es el Frente Nusra, una organización radical vinculada a Al-Qaeda que tiene como objetivo supremo establecer un Estado islámico en Siria, un nódulo que ha probado su eficacia para minar el poderío del régimen de Assad y que se aprovecha del caos y vacío de poder para disuadir a los revolucionarios y fuerzas de oposición sirias. En Siria creo que se ha llegado a un punto de no retorno en el que lo que se tiene que negociar es cómo llegar a un nuevo régimen y cómo lograr que China o Rusia, que son los principales defensores de Bashar al-Assad, logren una negociación temporal, pero ya sin violencia y sin tanto derramamiento y sin tantos exiliados. A este mosaico de actores y de intereses también se le debe de sumar el proyecto regional iraní en manos del ayatolá, quien está manejando todos los hilos del poder a la luz de las próximas elecciones que tendrán lugar en junio de este año. Fortalecer al gobierno chiita en Irak, el gobierno alawita en Siria y la gobernanza del Hezbollah en Líbano, así como a Hamas en Gaza, es la apuesta regional que ha hecho la República Islámica, a pesar de que en este tablero de fuerzas cambiantes, Hamas ha buscado un nuevo reacomodo ante la victoria de los hermanos musulmanes en Egipto y el acercamiento cada vez más estratégico con Qatar. No perdamos de vista que el emir qatarí Khalifa bin Hamad Al Thani fue el primer jefe de Estado en visitar Gaza, algo que enfureció a Israel y también a Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina. ¿Cómo está ahí el juego de régimen fuerzas? de Siria estaba considerado de muchos como un régimen sectariano. Sí, claro. Una guerra sectaria, ¿no? Sí, solamente la secta de los alawitas. Y secta alawita tiene alianzas con Irán desde la guerra de Irak y Irán en 1980. Y tiene también relaciones con los chiitas del Líbano, de Hezbollah. Es una alienación que incluye a los chiitas de Irán, ahora a los chiitas de Irak, a los alawitas de Siria, a los chiitas del Líbano. Es una línea. Irán está usando la presencia chiita, que son árabes todos, para promover su interés nacional. Y de esta manera está creando muchos problemas en todos los países árabes del Golfo, donde hay también minorías chiitas, y en otros países donde la mayoría son sunitas. Y de esta manera la tensión está creciendo entre la población. La Liga Árabe parece no haber progresado en Siria. Probablemente se antoja una difícil solución lejana a conseguir para resolver este acertijo. Recordemos también que la misión de observadores de la Liga Árabe en Siria fue congelada y sumamente cuestionada por el nombramiento de Mustafa Dabi, el sudanés a quien se le acusa por violaciones graves a los derechos humanos. La verdad es que es muy importante entender que se requiere de una urgente solución al problema de Siria, no solamente para evitar más muertes, dolor y penurias, sino sobre todo para desactivar estas viejas rivalidades que se siguen codeando en un Medio Oriente casi inflamable. Esperemos que el nuevo secretario de Estado, el ex senador John Kerry, pues también participe de alguna manera más cuidadosa de cómo en anteriores presidencias de Estados Unidos se habían llevado las relaciones con el mundo árabe.
Yo creo que la exsecretaria Hillary Clinton llevó adelante grandes avances y habrá que confiar en ellos. Sin embargo, noto muy cautelosos a los Estados Unidos, dejando el tema más en las manos de la Unión Europea que la intervención de ellos. Si seguimos los pasos de Qatar en los últimos años, nos podemos dar cuenta que este diminuto país del Golfo Pérsico y con escasa población nativa ha crecido su peso político y su talla diplomática en el escenario regional. Su liderazgo se ha convertido en un actor fundamental en el seno de la Liga Árabe para tomar decisiones, pero sobre todo se ha incrementado también su capacidad de mediación y de interlocución, algo que está muy relacionado con su gran poderío económico que se tasa, como ya lo sabemos, en su extensa riqueza petrolera. Al parecer, el emir de Qatar lo que está buscando es sellar un nuevo liderazgo en el escenario regional a partir del status quo que se movió durante las revueltas árabes. Siento que Qatar está asumiendo el papel en nombre de un líder muy grande que no le gusta o no tiene intereses por su propia cautela de no abrirse, que es Arabia Saudita, que ha batallado en reformas, pero que sí ha cuidado que los países del Golfo, que son sus aliados inmediatos, no tengan tan graves dificultades como los han tenido los de las otras partes del mundo árabe, que iniciaron en el Magreb y que inició en Egipto. O sea, hay rivalidades que no son perceptibles, pero que están ahí sentadas bajo bases reales de intereses. A Arabia Saudita no le gustaría más que nada que ser la que llevara toda esa actividad que tuvo en su tiempo Egipto. Sin embargo, para no abrirse mucho, pues quizá le asigna esa tarea, sin que quede muy claro, a Qatar y a los otros países que son solidarios de ella. El poder sui generis de Qatar deviene de ser un actor aliado de Estados Unidos y el mundo occidental, y a sus intensas relaciones económicas y comerciales que encuentran lugar común en el petróleo y gas natural, que son la fuente clave de su economía. Esta monarquía del Golfo Pérsico, que depende ampliamente de los ingresos de los hidrocarburos y a quien se le considera el país más rico del mundo en términos del PIB per cápita, busca traducir su bonanza económica en espacios de rentabilidad política y diplomática, aprovechando sobre todo la coyuntura que dejó la primavera árabe para asumir un nuevo posicionamiento regional. Ha sido el emir de Qatar quien se ha acercado estratégicamente a los nuevos gobiernos islamistas surgidos en la región, empezando por querer demeritar el tradicional poder de Egipto y destronar su liderazgo en la zona. Tan solo veamos que Hamas se presumió altamente victorioso de haber recibido a Al-Thani, la primera visita oficial de un jefe de Estado a Palestina. Cuando desde Occidente queremos ver y decir, no, pues que hagan una democracia tipo Occidente, no la van a hacer. Es desconocer el origen, la esencia del mundo árabe. Muchos califican la política exterior de Qatar como desconcertante, incierta y de doble rasero. Pongamos en contexto las relaciones de intercambio tan activas que mantiene con Israel, este país del Medio Oriente que celebró elecciones el pasado 22 de enero y que al parecer recibió con los brazos abiertos financiamiento proveniente de Doha, destinado a aceitar al partido político más importante del momento, Israel Beiteinu, comandado por Benjamín Netanyahu. En este ajedrez regional existe una percepción de que Qatar está tratando también de alentar los conflictos contra los viejos regímenes del Medio Oriente mediante la utilización de la todopoderosa y temida cadena de televisión qatarí Al Jazeera, que atrae a audiencias masivas y que ha jugado un rol clave como detonador de conciencias políticas y formador de opinión pública en torno a los derechos y libertades civiles en el mundo árabe. Son cerca de 1.300 millones de musulmanes
Y por ejemplo la televisora Al Jazeera, que está fundamentada pues en el Islam, da promoción y da programación en grandes países musulmanes como son Indonesia, Malasia, en otras partes del mundo, en la India es muy vista. Entonces, ese factor de modernidad solo en televisión lo puede también equiparar en su dinámica comercial, en su apertura en el comercio internacional. Ahí están las reuniones del grupo de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, en Doha. Entonces, tiene infraestructura, tiene capacidad y sobre todo capacidad de negociación. Quizás resulte emblemático el hecho de que Qatar haya sido sede de la COP18 en Doha, la cumbre sobre cambio climático más importante del mundo y que haya sucedido por primera vez en un país del Golfo Pérsico. Pero la diplomacia catarí también sigue sorprendiendo en otros terrenos inexplorados. El ejemplo de ello es el viaje que hiciera el emir de Qatar a Sudamérica prácticamente hace un par de semanas, en donde visitó países importantes como Ecuador, Perú y Colombia para estrechar vínculos económicos y comerciales. Sobre todo llama la atención porque esto raya fuera de lo común, porque esta monarquía absolutista y hereditaria del Golfo Pérsico pues ha tenido vínculos casi ausentes en la zona. Ante este hecho, Perú, es importante comentar, ha abierto ya una embajada en Doha y, por cierto, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en una visita de Estado que hiciera a Turquía, también pasó a visitar Qatar. Porque cada país, al regresar de esas reuniones, los acuerdos que toman los hace a conveniencia propia. Entonces no hay una integración, no son vinculantes esos acuerdos, insisto. Entonces creo que vive una gran crisis de identidad, de organización y de cuantificación de los retos que tiene que enfrentar como liga, como organización más política que económica en estos momentos. Y bueno, ¿qué debería de hacer el gobierno mexicano para acercarse más a los países árabes? Tienen intereses políticos que son en las organizaciones internacionales, somos muy cerca, árabes y latinos en general, y México también. Pero hay razones económicas ahora. Los países árabes son una potencia muy grande. Pueden importar muchos de los productos mexicanos. Se puede también invitar al capital árabe para participar aquí en México en todos los proyectos que el gobierno quiere hacer, o también el sector privado. Bueno, pues me despido de ustedes de Vértice Temático. Soy Rina Musali. Como siempre, los dejamos con la programación del canal del Congreso. No se vayan. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.